Muy buenos días, hermanas. Continuando con nuestro estudio de las doctrinas fundamentales, vamos a ver hoy la doctrina de la Iglesia. Vamos a verlo en 4 grandes divisiones. La primera es la Iglesia, sus miembros, cómo está constituida. La segunda es el propósito y comisión de la Iglesia. La tercera es el servicio de la Iglesia. Y la cuarta, adoración de la Iglesia. Entonces, la Iglesia, ¿cómo está constituida? ¿Cuáles son sus miembros? Aquí también vamos a ver varios incisos. Primeramente, el propósito presente de Dios. En el Nuevo Testamento se revela que la Iglesia es el propósito central de Dios en la edad presente y se la define como la compañía de creyentes formada por judíos y gentiles que son llamados a salir del mundo y unirse en una unión vital viva con Cristo y entre sí por el Espíritu Santo. El concepto de iglesia se divide en 2 grandes categorías. El énfasis principal en el Nuevo Testamento está en la iglesia como organismo, la unión viva de todos los creyentes en Cristo, que fue iniciada en Pentecostés con el advenimiento del Espíritu Santo y que culminará con la venida de Cristo por su iglesia, en la cual la iglesia será arrebatada fuera del mundo y llevada al cielo. Sin embargo, otro concepto de la iglesia es el de la iglesia local o iglesia organizada. Este es el cuerpo de creyentes que profesan ser cristianos y se reúnen en una localidad o en un grupo de asambleas locales, como dice 1 Corintios 1:2, Gálatas 1:2 y Filipenses 1:1. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Luego dice a las iglesias de Galacia y en Filipenses a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La palabra iglesia se traduce de la palabra griega eclesia y originalmente se usaba para nombrar cualquier asamblea o congregación de personas reunidas con fines religiosos o políticos. La traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta traduce así la palabra hebrea cajal, que se usa por ejemplo en Deuteronomio 18:16 para hablar de una congregación o asamblea judía. También en Hechos 7:38 Esteban lo usa para referirse a la congregación en el desierto. Pero cuando se usa para la iglesia como cuerpo de Cristo, se convierte en un término que se refiere solamente a los que han sido llamados fuera del mundo para congregarse en torno a Cristo. Este concepto no se encuentra en el Antiguo Testamento, aunque Israel a veces se reunía con propósitos religiosos. Por eso vamos a ver este segundo punto, que consiste en que la iglesia es una revelación del Nuevo Testamento. Este concepto de una iglesia formada por judíos y gentiles que son salvados y reunidos para la vida eterna solo está en el Nuevo Testamento. En el plan de Dios era necesario que Cristo viniera primero para morir en la cruz, fuera resucitado de entre los muertos y ascendiera a los cielos, y enviara al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Así fue posible que Dios cumpliera su propósito de tener una compañía especial de creyentes sin distinción ya entre judíos y los gentiles. Según Hechos 2 y también lo que dice Hechos 10 en la casa de Cornelio, los creyentes fueron unidos a la iglesia por medio del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12:13, que los creyentes en Cristo son bautizados por el Espíritu y llegan a ser miembros los unos de los otros. Desde Pentecostés, cada creyente que llegó a la salvación ha sido hecho miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia de Dios, formada así por judíos y gentiles, no se refiere a la membresía de iglesias organizadas, sino a toda la compañía de los redimidos que habrán sido salvos durante la era actual. Son un pueblo
distinto y tiene características distintivas. La primera, todos los individuos que la forman han nacido de nuevo y entran en el reino de Dios, como dice Juan 3:5, y han sido destinados a ser conformados a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8:29. En segundo lugar, ya no están en Adán, participando del fracaso y la ruina de la vieja creación. Dice así 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y participan de esa nueva creación y de todo lo que Cristo es en la vida y gloria de su resurrección. También a la vista de Dios, su nacionalidad ya deja de ser judía o gentil, se han convertido en ciudadanos de los cielos. En el Nuevo Testamento esto se le llama un misterio. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, Pablo describe a los gentiles como privados de muchísimos beneficios que los judíos tenían, pero después a partir del versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y en el capítulo 3, esto que Pablo dice aquí de la unión de los dos pueblos, lo menciona como un misterio. A partir del versículo 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Al judío le ha costado mucho entender esto y hasta hoy se encuentra desajustado en relación a este programa de Dios, y se ha predicho de este pueblo judío que permanecerá cegado, en parte hasta que la iglesia sea llevada de este mundo. Así dice Romanos 11:25. Sin embargo, en este tiempo, Dios ha puesto a ambos, judíos y gentiles, sobre una base común. Ambos están bajo pecado, lo que significa que ahora están limitados a la salvación por gracia solamente. Y por la predicación del Evangelio, tanto judíos como gentiles están siendo salvados ahora, y la iglesia está siendo edificada. En Hechos 15, del 13 al 19, se da el resumen del discurso de Santiago cuando terminaba el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Y la ocasión de este concilio fue la necesidad de determinar la cuestión del propósito actual de Dios. La iglesia primitiva estaba compuesta mayormente por judíos, y estos estaban confundidos en cuanto a su propia posición nacional, a la luz del hecho de que el nuevo evangelio estaba fluyendo hacia los gentiles. Jacobo sostiene que, según la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio el gentil, Dios está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Después de esto, dice Jacobo, el Señor regresará y entonces cumplirá sus propósitos para con Israel y el resto de las naciones. El último punto de esta división es la membresía de la iglesia. Y hay una pregunta que se hace: ¿puede una persona ser salva y no ser miembro de la iglesia? Un hermano llamado Mackintosh lo trata de esta manera, este asunto. Dice que la iglesia de Dios se reúne sobre el terreno de la salvación o la vida eterna. Dice: no entramos a la iglesia con el objeto de ser salvos, sino como siendo ya salvos. La palabra que Jesús dijo es: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor no dice: sobre mi iglesia edificaré la salvación de las almas. Esto es uno de los dogmas que tiene la iglesia católico romano. Se jacta
de esto y dice, fuera de la verdadera iglesia no hay salvación. Sí, pero podemos ir más hondo y decir, fuera de la verdadera roca no hay iglesia. Si quitamos la roca, no habrá nada más que una obra sin base, errónea y corrupta. Qué miserable engaño es pensar que se puede ser salvo por medio de la iglesia. Gracias a Dios esto no es así. Nosotros no llegamos a Cristo a través de la iglesia, sino a la iglesia a través de Cristo. Invertir este orden es desplazar a Cristo por completo y de tal modo no tener ni roca, ni iglesia, ni salvación. Hasta aquí la cita del hermano Mackintosh. Es imposible ser salvo y no ser miembro de la iglesia de la cual Cristo es la cabeza, porque una de las obras divinas en la salvación es la unión del salvado con Cristo por el bautismo con el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12:13. Esta unión con Cristo por medio del Espíritu en favor del creyente es la obra que tiene los efectos de mayor alcance que cualquiera de las otras obras divinas en la salvación. Porque solo sobre la base de esta unión podemos comprender las riquezas de la gracia divina o entrar en el gozo que ellas traen con el impulso que nos dan hacia una vida santa que por medio de estas riquezas se nos imparte. En la tierra la iglesia es un grupo de peregrinos, es una congregación de peregrinos y testigos. No son de este mundo, así como Cristo no es de este mundo. Como dice en Juan 17:16. Y como el Padre ha enviado al Hijo al mundo, el Hijo ha enviado a estos testigos por el mundo. Aún no se ha manifestado lo que los miembros de la iglesia son por las riquezas de la gracia. Así dice Colosenses 3:4 y 1 de Juan 3:2. Pero en la realización del propósito divino, la iglesia aparece glorificada en los cielos como la esposa del Cordero, reinando juntamente con el Rey y participando para siempre en la gloria del eterno Hijo de Dios. La segunda división de nuestro estudio es la iglesia, su propósito y comisión. También vamos a verlo en varios incisos. El primero de ellos es el actual propósito divino en el mundo. Hay dos pasajes en la carta a los Efesios que quiero leer. El primero está en el 3:10 y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y el segundo está en Efesios 2, versículo 7, que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y estos dos versículos nos hablan de propósitos celestiales y bendiciones celestiales. Sin embargo, en la iglesia tiene una comisión, como vimos en la parte final del punto anterior, de ser testigos de Cristo. Y es este testimonio conjuntamente con el Espíritu Santo el que la iglesia da en el mundo, porque Dios está llamando del mundo a este cuerpo celestial al que la Biblia llama la iglesia. Entonces tenemos una comisión como iglesia en este mundo. De otra manera, en cuanto Dios salvara a una persona y la uniera a la iglesia, pues inmediatamente se la llevaría al cielo. El actual propósito divino para esta era no es la conversión del mundo, sino el llamamiento a todos los que creerán en Cristo a fin de que salgan del mundo y formen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es cierto que en un tiempo el mundo se convertirá, por lo menos los que queden después de acontecimientos finales que son objeto de otros temas de estudio, y que habrá un reino de justicia en la tierra. Pero de acuerdo con la misma palabra de Dios,
Ese tiempo o ese estado de cosas, lejos de ser el resultado del servicio cristiano, tendrá o no será antes de que el mismo Señor Jesucristo venga personalmente. Y es entonces después del arrebatamiento de la iglesia que ese tiempo vendrá, y solo será posible por la presencia de Cristo y su poder inmediatos. La implicación práctica de todo esto en relación con nuestro tema es que la iglesia no ha sido puesta para realizar un programa de mejoramiento mundial, pero el creyente es llamado a ser testigo de Cristo y de su gracia salvadora en todo el mundo, y por medio de este ministerio de predicación, el Espíritu de Dios cumplirá el propósito divino para este tiempo. El siguiente inciso es la formación de la iglesia. Cristo profetizó que Él edificaría su iglesia. Vamos a leer ahí lo que dice Mateo 16, a partir del versículo 15, donde Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es sobre la declaración de Pedro que Jesús llama una revelación que le dio el Padre, sobre lo cual Jesús edificaría su iglesia. Y esta declaración fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el fundamento de la iglesia. Esta verdad se atestigua abundantemente en el Nuevo Testamento. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí el fundamento que dice, refiriéndose a apóstoles y profetas, se refiere a que ellos, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, iban a recibir y recibieron la revelación que Jesucristo mismo les dio y que el Espíritu Santo les inspiró a escribir sobre el significado de la persona de Jesucristo y de su obra como fundamentos de la iglesia. Igualmente el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, a partir del versículo 4, dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, o la cabeza del ángulo, perdón. Esto también queda muy claro cuando se lee Romanos 16, a partir del versículo 25, que dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es claro allí que las escrituras de los profetas se refiere a los profetas del Nuevo Testamento, porque solamente el Evangelio de Jesucristo se ha de predicar o fue determinado por Dios que se predicara a todas las naciones. El último punto de esta división es la comisión del creyente.
Primeramente, el creyente tiene una tarea encomendada en la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí en Efesios 4, versículos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, en la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo, todos los santos tenemos una tarea que desempeñar. La otra comisión es que todos participamos del mandato de Jesucristo de predicar el Evangelio. Aunque la predicación de este Evangelio se relaciona con la vida y con la muerte, como dice 2 Corintios 2:16, desde el 15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El Hijo de Dios está comisionado para instar a tiempo y fuera de tiempo en sus esfuerzos por ganar a los perdidos. Ha sido señalado para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, como dice ahí Marcos 16:15, sabiendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, y también en 2 Corintios 5:19 se nos dice que Dios, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, nos ha entregado o nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos por Dios. Esto último dice en 2 Corintios 5:20. Es cierto que muchos de nosotros no podemos ir a todo el mundo o a lugares lejanos, pero sí podemos participar con nuestras ofrendas para apoyar a los hermanos que sí lo hacen, como son los misioneros. También podemos orar tanto por los que van a las misiones a predicar, como por aquellos que escucharán esta predicación, o también orando por las personas cercanas a nosotros para que Dios ilumine su entendimiento a fin de que estén receptivos para la palabra de Dios. También podemos predicar con nuestro testimonio y también presentando el Evangelio de una manera clara, para lo cual tenemos que ser instruidos y nosotros también preocuparnos por conocer de manera clara las verdades del Evangelio que se le han de presentar a los incrédulos. No podemos hablarle a los incrédulos de cualquier tema bíblico, sino aquellas verdades que pueden conducirlos a la salvación. Pues con esto, hermanos, terminamos la primera parte de nuestro estudio y continuaremos la próxima semana, Dios mediante. Que Dios les bendiga.